Meternos en la identidad del Padre. Hay alguien que diga: soy hijo, tengo identidad, camino con legalidad, camino en gobierno. Alguien que diga amén hoy día. Aleluya. Por eso la gente no entiende lo que está leyendo muchas veces. Pregúnteme por qué, pastor. Vamos, pero pregúnteme por qué. ¿Qué dice la palabra? Dice que en el principio Dios creó ¿qué cosa? Dice: y haga expansión en los cielos y la tierra. Aleluya. Y cuando hay expansión, escúcheme esto por favor. Dice que a las aguas le dijo: produzcan ¿qué cosa? Usted conoce la palabra mejor que yo. Y le dice que las aguas produzcan todo ser viviente. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Le pregunto a usted: ¿quién lo produjo? ¿Dios o las aguas? Se lo voy a decir de nuevo. Dice: y hay expansión en los cielos y la tierra. Y le dijo a las aguas: produzcan todo ser viviente. Ahora mi pregunta: ¿quién produjo los seres vivientes? ¿Sabe por qué? Escúcheme esto. Dice que cuando Jehová le da la instrucción a las aguas que produzcan todo ser viviente, es porque el agua contenía la palabra que el Padre había soltado sobre ellos. Te lo voy a decir en español, Brian. Si Dios te dijo que lo que el Padre te va a dar se va a manifestar, el Padre ya soltó la palabra. Ahora necesita a alguien que tenga la apariencia de agua para multiplicar y para poder manifestar lo que el Padre ha dicho sobre nosotros. Hay gente aún que está esperando que un ángel venga a mover la tierra. La tierra ya contiene la palabra que el Padre ha dicho de ti. Por eso tu negocio no va a fracasar, porque necesita a alguien con la esencia del agua para multiplicar. Alguien que diga amén hoy día. Voy ahí. Y dice que el Espíritu de Jehová se movía. ¿Dónde? ¿Dónde se movía? ¿Sabes lo que me llama la atención cuando el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas? Pregúntame qué, pastor. No, pero con ese ánimo yo no le voy a predicar a usted. Ayer estuve 3 horas predicando en Puente Alto y la gente no se quería ir. La gente aquí me escucha 40 minutos, se quiere ir. 3 horas predicando. Marcelo, mi esposa, me dice: Felipe, ¿por qué predicaste? Que no llevé reloj. La gente no se quería ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una palabra de parte de Dios, necesita un vientre espiritual para manifestarlo. La gente se acostumbró a ir a iglesias, la gente se acostumbró a ser evangélicos, pero no tiene entendido lo que significa un vientre espiritual para parir una palabra de parte de Dios. Por eso el diablo no va a atacar tu teléfono ni tu auto. Lo que el diablo va a atacar es el vientre espiritual de alguien para abortar el diseño del Padre sobre tu vida. Tú no viniste a Chile para fracasar. Tú no llegaste a esta tierra para devolverte con las manos vacías. Alguien que entienda esta palabra. La Biblia que yo leo me dice que volveré a Sion cantando con gozo, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cosechar lo que un día sembraron en la tierra que el Padre ha soltado. Alguien que diga amén. Aleluya. Y les di duro a los músicos ayer. Josué me decía: pastor, usted les dio duro a los músicos. Lo que pasa es que necesitamos gente que ame el altar. Cantantes hay en cualquier lugar, pero adoradores solamente son los que tienen encuentro con la presencia. Por eso David no necesitó 5,000 para aprender a tocar el arpa. David necesitó 3 camellos, 2 ovejas y un árbol para poder empezar a afinar su instrumento. Dile a la persona que está al lado: afina tu instrumento, porque va a pasar a alguien viéndote, va a pasar a alguien mirándote. Siempre hay alguien que te va a llevar delante de Faraón. Yo conozco uno de Avenida Ecuador 4249 que llegó roto, alguien que diga amén hoy día, que llegó sin nada, pero el Padre lo está levantando. Hoy día tiene negocio, hoy día su familia se restauró, hoy día sus hijos caminan. Alguien que diga amén hoy día. Aleluya. ¿Sabe lo que me llama la atención de las aguas? Pregúnteme qué, pastor. Aleluya. Que cuando tú miras a una fuente de agua, ¿qué es lo que tú ves en la fuente? El reflejo. Gracias, hijo. Cuando tú miras a un lago, ¿qué es lo que ves en el lago si vas en un barco?
El reflejo, ¿está de acuerdo? Siempre la intención del Espíritu Santo, del Padre, es que nos reflejemos en Él. Por eso cuando crea al hombre dice: voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Si Él hubiese tenido la intención de que nos pareciésemos a otros animales, le da la instrucción al agua, que el agua produzca al hombre y a la mujer. Pero Él dijo: necesito a alguien que sea mi reflejo, que sea mi identidad, que tenga mi genética, que me represente en la tierra, que tenga el diseño, que hable de paternidad. La gente conoce a un Dios como Dios, pero no conoce a un Padre. El Padre abraza, el Padre recoge, el Padre seca lágrimas, el Padre seca en tu llanto. El Padre te dice: hijo, estoy contigo. El Padre te dice: hijo, yo voy contigo. Alguien que diga amén hoy día: tengo un Padre en los cielos que me abraza, que me guarda, que me... Aleluya. Aleluya. Dile al diablo: te equivocaste con mi casa. Vamos, dile: te equivocaste con mi casa. Aleluya. Porque cuando hay presencia, algo sucede. Aleluya. Cuando hay presencia, algo pasa. Algo se tiene que romper. Levante su mano, por favor. Quiero predicar, pero hay una unción maravillosa. Levante su mano. Alguien que reciba esta palabra, alguien que tome esta palabra y alguien que arrebate esta palabra. Si usted está escuchando gente que le dice: ¿sabes qué? Dios en su supremacía y en su gobierno tiene la autoridad de todas las cosas. Nunca le hubiese dicho a Ezequiel que profetizase sobre los huesos secos. Te pregunto, Nelson, ¿quién profetizó sobre lo que estaba muerto? ¿Acaso fue Dios que dijo: voy a profetizar sobre esos huesos secos? Necesitó de un vientre espiritual que entendiera la palabra que estaba sobre él. La Biblia que yo tengo me dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, Él entrará, se quedará con él. El problema de la gente no es que Dios nos hable. El problema de la gente es que no quiere escuchar la voz del Padre. Por eso se turban, por eso andan perdidos, por eso muchas veces no saben qué hacer. Es que quieren escuchar cualquier cosa menos la voz del Padre. Pero en esta casa hay hijos que dicen: tengo un Padre, mi oído está atento, mi oído está... Alguien que diga amén, 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 alguien que diga amén hoy día. Alguien que diga amén hoy día. ¿Cuántos bendicen Colombia? ¿Cuántos bendicen Colombia? Aleluya. ¿Cuántos bendicen Colombia? Aleluya. ¿Cuántos bendicen la nación de Venezuela, que está más conectado que los que están aquí en Chile? Aleluya. ¿Cuántos bendicen la nación de Cuba, que está con... Alguien que entienda esta palabra. Aleluya. A lo mejor para muchos podemos pasar desapercibidos, pero prefiero predicar a la gente que está en el hospital, que gente que habla con... Alguien que entienda esta palabra hoy día. Prefiero predicarle a alguien que necesita el amor del Padre, que gente que quiere debatirte con la teología que saben desde la niñez. Alguien que diga amén. Aleluya. Dile a la persona que está al lado: prepárate. Vamos, dile: prepárate. Dile, pero aleluya, yo necesito estar que tú estés conectado conmigo. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Si quiere se sienta. Ya estoy predicando. Si quiere está de pie, como usted quiera. Aleluya. Aleluya. Necesito que me ayuden con el tiempo, que no me quiero extender. Cuando sean la 1 me levantan toda la mano: pastor, ya tenemos que terminar. Estaba la hermana Juanita. ¿Hay alguna hermana Juanita aquí? Va a ser solo coincidencia. Y la hermana Juanita quería que Dios le abriera la puerta para ir a un trabajo. Y la hermana Juanita estaba en los ayunos de la semana, toda la semana ministrando. Y cuando iba a los ayunos, la hermana Juanita decía: pastor, quiero que usted ore por mí, porque quiero que el Padre me abra la puerta de trabajo. Y la pastora hacía intercesión a las 4 o 5 de la mañana. Pregúnteme quién estaba conectada a esa horas. La hermana Juanita estaba conectada a las 4 y a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque estaba orando para que el Padre le abriera una puerta de trabajo. El Padre aún no respondía, y en la iglesia levantaron un pacto. Y adivine quién estaba en el pacto. La hermana Juanita estaba de las primeras levantando su mano. Pero pasó algo, pastor. Pregúnteme qué pasó.
Dios respondió la oración de la hermana Juanita. Quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. Y de repente llegaba el domingo a las 11 de la mañana y la hermana Juanita, que llegaba a las 9 de la mañana, ya no llegaba. Pregúnteme por qué. Porque ya el trabajo que tenía le quitaba el tiempo de estar en la casa de Dios. Eran las 4 o 5 de la mañana en los miércoles y ya la hermana Juanita no se conectaba. Pregúntame por qué. Porque el trabajo le impedía poder conectarse a las 4 de las 5 de la mañana y decía: voy a andar con sueño. Se levantaba un pacto en la iglesia y a la hermana Juanita no levantaba la mano. Pregúntame por qué. Porque el trabajo le demandaba tanto tiempo que no tenía cómo cubrir sus necesidades en la casa. ¿Sabe lo que le pasó a la hermana Juanita? Pregúnteme qué, pastor. Que la puerta que Dios le abrió, Dios se la tuvo que cerrar. Porque no tuvo la madurez para decir: si tú me abriste esta puerta te... Alguien que diga menos y diga: aleluya. Y estaba el hermano Josué. Y el hermano Josué quería levantar un negocio. Adivina qué, había miércoles 4 o 5 de la mañana en la oración. ¿Quién era el primero que se conectaba? Josué estaba de los primeros conectados con la pastora a las 4 o 5 de la mañana. Y de repente se levantaba un pacto y él dijo: Señor, si tú me das el negocio, yo voy a cumplir con ese pacto. Pregúnteme quién fue el primero que levantó la mano por ese negocio. Fue el hermano Josué. Y estaba ahí el hermano Josué. Llegaba los domingos a las 9 de la mañana y barría la iglesia y limpiaba la silla y limpiaba los instrumentos. ¿Por qué? Porque él estaba orando para que el Padre le abriera esa puerta de negocio. Pregúnteme qué pasó después, pastor. Vamos, dígame qué pasó, pastor. Dios respondió la oración de Josué y el Padre le abrió esa puerta. Pero llegó el miércoles 4 o 5 de la mañana y el hermano Josué no podía, porque tenía que cerrar el negocio tarde. El hermano Josué no podía llegar a la iglesia el domingo y día, porque el sábado le tocó trabajar hasta tarde en su negocio. ¿Sabe cuál es el problema de esa gente? Que Dios le pide, que Dios le abre una puerta, pero se olvidan de la fuente que un día en ese lugar clamaron. Ana, cuando pidió un hijo en su vientre, ella no se olvidó de la oración que le hizo un día. Ella dijo: yo te conocí en el templo te pedí mi oración, en el templo te pedí mi intercesión, y allí voy a disponer de mi hijo. Cuando tú entiendas que la puerta que hoy día el Padre te abrió no es para que te entretengas en eso, sino para que el Padre Celestial diga: todo lo que el Padre, alguien que diga menos y diga, todo lo que el Padre te ha dado le pertenece al Padre. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu negocio. Alguien que diga amén y diga: aleluya, aleluya. Y cuando tú entiendes que el llamado se sobrepone a la condición de tu vida, te das cuenta que lo que Dios está abriendo puertas no se tan solo es lo natural, sino que lo espiritual primero manifiesta lo que tiene que verse en lo natural. De modo es, dice la palabra, que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué me está diciendo, pastor? Es que lo que hoy día tú estás viendo, tu negocio, tu trabajo, el bolichito que tienes en la esquina, fue primero concebido en el secreto, fue primero entregado en el secreto. Pero para que se manifieste en lo natural, necesita alguien como Timoteo que diga: ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que manifestar la palabra? Aunque el diablo se levante, aunque tu vecina se levante, aunque en tu casa se levanten, la palabra del Padre se va a cumplir en tu vida, porque lo que está viendo primero fue hecho en el secreto. La palabra me dice: antes que naciera, mis días fueron entretejidos en tus manos. Porque cuando entendemos que Dios ha declarado palabras de vida sobre nosotros, ni el diablo puede levantarse en contra de tu vida. Por eso la gente de proceso, aleluya, no se desmotiva. La gente de proceso no se cansa, porque la gente de proceso ha entendido de que Dios está en medio de su casa. Alguien que diga amén a esa palabra. Aleluya. Dile a la persona que está al lado: la gente de proceso. Vamos, dile. Vamos, dile: la gente de proceso. Vamos, pero dile, por favor, conéctate conmigo: la gente de proceso. Aleluya. Dios te bendiga. Bendecimos San Rafael. La gente de proceso sabe lo que significa tocar el altar. ¿Quieres que vaya profundo? Cuando José cayó a la cisterna,
Aleluya. ¿Quién lo tiró a la cisterna? Dígalo conmigo. ¿Quién lo cayó a la cisterna? ¿Quién lo tiró a la cisterna? Sus hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo o está leyendo otra cosa? ¿Cierto? Y dice que cuando José fue vendido, los mercaderes, sus hermanos fueron con evidencia. ¿Dónde? Donde su padre. ¿Y qué le llevaron? Le llevaron la túnica. ¿Y qué dice la palabra más adelante? Que ellos, para simular la sangre de José, ¿qué es lo que mataron? Un cabrito. Póngame atención, un cabrito. Y esa sangre del cabrito, ¿qué es lo que hicieron? ¿La derramaron sobre qué? Sobre la túnica. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Lo que los hermanos de José no sabían, que cuando tú presentabas holocaustos, libro de Levítico dice que presentaban cabritos para expiar el pecado de la humanidad. Lo que ellos estaban haciendo por consecuencia de su pecado, pregúnteme qué, que a pesar que no estaban de acuerdo con José y que no entendían los sueños de José y que le tenían envidia a su hermano José, lo que hicieron en el espíritu, dijeron: lo que este manto porta, voy a derramar la sangre. Y pactaron holocausto delante de Dios sin saberlo, sin tener la intención. Pero Dios dijo: lo que Dios ha hecho sobre ese hombre llamado José se tiene que manifestar. Pregúnteme qué pasó, pastor, después. La Biblia nunca más relata que José tuvo un sueño. Nunca más dice: y soñó en la cárcel, y soñó en la casa de Potifar, y soñó en la casa de Faraón. Porque cada sueño que tuvo José, ¿dónde lo tuvo? Dígame, pastor, ¿dónde lo tuvo? En la casa de su padre. Porque donde hay paternidad hay sueño, y donde hay sueño hay diseño, y donde hay diseño hay cumplimiento. Es temporada de cumplimiento sobre alguien que diga amén hoy día, por favor. Aleluya. Diga conmigo evidencia. Vamos, diga conmigo evidencia. Aunque el diablo presente evidencia en contra tuya, prevalece lo que el Padre ha dicho. Vamos, dile a la persona: aunque el diablo presente evidencia, vamos, dile: prevalece lo que el Padre ha dicho. Aleluya. Aleluya. Alguien que diga amén hoy día. Tres cosas quiero que hoy día entiendas. Número uno, visión. Dile a la persona que está al lado: visión. Vamos, dile: visión. Aleluya. Aleluya. Número dos, obediencia. Vamos, dígale: obediencia. Número tres, excelencia. Número uno, visión, obediencia y excelencia. Son principios fundamentales en la vida de cada hijo de esta casa. ¿Por qué digo de esta casa? Porque como padre espiritual de usted, estoy preocupado de que a usted le vaya bien en todo lo que usted hace. Pero para que te vaya bien, número uno, tienes que aprender que sin visión no puedes llegar a ningún lado. Número dos, que lo que tú haces tienes que hacerlo con excelencia. Y número tres, para que la excelencia se manifieste, tienes que obedecer la voz correcta. Si tú estás mirando y entreteniéndote con tu sabiduría, libro de Santiago me dice que la sabiduría del hombre es perversa, es equívoca, pero más la sabiduría de Dios es perfecta, y esa te guía por caminos de verdad y toda justicia. Jackson, escucha esta palabra hoy día, porque cuando tú caminas en la voluntad del Padre, la obediencia se manifiesta, y cuando se manifiesta la obediencia, caminas con los... Alguien que diga amén. Voy a caminar con los cielos abiertos, voy a caminar con una palabra. Aleluya. Alguien que, escúchame esto, lo que Él hizo en este momento está cerrando y pactando esa palabra. Yo no vine a predicarle a cualquier persona, yo vine a predicarle a la gente que diga: voy a tomar esa palabra que el Padre ha dicho. Yo no bajé del monte para hablar con carnales, yo vengo a predicarle a gente de reino, gente de gobierno, gente de diseño, gente que tenga identidad. Aleluya. Libro de Éxodo cuenta una historia bien hermosa. Y dice que el Padre empezó a hablar con Moisés. Moisés bajó del Sinaí, Josué. Y cuando bajó del Sinaí, pasaron cosas antes de la historia. Y dice que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, mira lo que descubrí. Dice que salieron con oro, con plata, entre sus pertenencias. Se consideraba que el reinado de egipcio era dentro de los más abundantes y ricos que había en ese tiempo en la tierra.
Y lo que descubrí es que ellos salieron con 2 toneladas de oro y 3 toneladas de plata. Es muy curioso la cantidad de finanzas con la que ellos salieron hacia el desierto. Ahora mi pregunta: cuando salieron con todo ese oro, ¿qué es lo que iban a hacer con el oro del desierto? No podían hacer nada, porque no podían intercambiar oro por animales, porque ya se habían llevado los animales. No se iban a encontrar con sus enemigos de Canaán, porque estaban en guerra con ellos. Porque siempre Dios te provee de lo necesario. No es para que tú te emociones en el día de hoy día, sino para que empieces a entender que si Dios te está proveyendo hoy día en abundancia, es para que aprendas a ser mayordomo de lo que el Padre te ha dado. Dice que Moisés bajó del Sinaí, bajó del monte de Dios, y cuando se encuentra con tu gente dijo: vamos a preparar un tabernáculo, vamos a preparar un altar de oración. Y empezó a llamar a los más sabios del pueblo que había en ese momento. Empezó a llamar gente que tenga sabiduría. Y de repente, diga conmigo, de repente, vamos, dígalo conmigo, de repente se encontró con Bezalel. Y cuando se encuentra con Bezalel, dice la palabra que era hombre sabio y era prodigioso lo que él hacía con sus manos. Tomaba los acacios y empezó a tallar los utensilios del tabernáculo. Tomaba los acacios y empezó a adornar el templo, el tabernáculo, porque el hombre lo hacía con excelencia. No lo hizo cualquier hombre, lo hizo una persona que conocía la excelencia. Y de repente, mientras estaba Bezalel construyendo, estaba tallando la madera, había mujeres sentadas en la esquina. Pregúnteme qué estaban haciendo. Vamos, pregúntame qué estaban haciendo. Ellas empezaron a tejer el lino fino y empezaron a construir con sus manos cortinas para el tabernáculo. La Biblia relata que no eran cualquier mujeres. Relata la Biblia que eran mujeres sabias, mujeres que eran entendidas en los tiempos y que sabían el lenguaje que Moisés estaba hablando. Esas mujeres necesitamos en la iglesia, mujeres que entiendan el lenguaje de la casa y que sepan que la visión de esta casa no es para retroceder, sino es para tomar la tierra prometida que Dios nos ha dicho, no sobre mi vida, sino sobre tu familia. Alguien que diga amén. Y cuando estaba Bezalel empezando a construir el tabernáculo, dijo: necesito un hombre, alguien que me acompañe. Y ahí aparece la gente fundamental. Yo lo publiqué el día de ayer. Si usted me sigue en las redes sociales, siempre estoy adelantando un poquito el mensaje que voy a predicar los próximos días. Y aparece alguien fundamental. Diga a la persona que está al lado: gente fundamental. Vamos, dígale gente. No, dígale gente fundamental. Aleluya. No son protagonistas, pero son fundamentales en un ministerio. A alguien que diga amén hoy día. Aleluya. A lo mejor la gente que financia y bendice el ministerio, tú no los vas a ver predicando, pero son fundamentales dentro de una casa. A lo mejor tú no los vas a ver predicando en la esquina y hablando en evangelismo, pero son fundamentales dentro de un ministerio. Habrá alguien aquí con esa identidad que diga: yo voy a ser fundamental en esta casa. A lo mejor no me vas a ver parado en el púlpito ni trabajando en el liceo, pero tengo la legalidad para decirte: yo soy fundamental en esta casa. Esa gente el Padre necesita. Y Bezalel dijo: necesito a uno. Vamos, diga conmigo: necesito a uno. Vamos, dígale: necesito a uno. Y aparece Aholiab. Pregúnteme quién era Aholiab. Vamos, dígame, pregúnteme quién era Aholiab. Aholiab era igual que Bezalel. Era hombre sabio y lo que hacía era prodigioso. Dice la palabra, mientras yo empecé a estudiar esto, dice que sabían trabajar el oro, la plata, la madera de acacio. Sabía aún tejer el lino fino ese muchacho. Escúchame bien hoy día, por favor. No me digas lo bueno que eres cantando con 5,000 personas. Dime lo bueno que eres en el secreto, afinando el arpa cuando no hay ningún rey mirándote, cuando no hay ningún líder mirándote. Cuando tú tomas una escoba y tomas un paño para poder limpiar el templo, es ahí donde el Padre está buscando la gente fundamental. Esa gente que dice: a lo mejor no voy a predicar en el púlpito, pero soy un pilar fundamental de esta. Alguien que dígame. Yo no sé a quién estoy predicando hoy día. Yo no sé a quién he venido a predicarle, pero necesito que se conecte conmigo, por favor. Los que hablan en lengua, hablen en lengua. Los que profetizan, profeticen conmigo. Aleluya. Escúcheme esto. Yo predicaba esto ayer y lo que me sorprendió, pregúnteme qué, pastor.
Es que los Bezalel, ¿cómo te llama, hijo? Anderson. Los Bezalel, hijos, son los que empiezan a mejorar. Dicen, no, yo creo que hoy día podríamos poner esta cosita aquí, podríamos mirar esta cosita acá en el tabernáculo. Y empezaron a preparar. La gente empezó a buscar presencia, porque cuando tú te juntas con un Bezalel, tú empiezas a hacerlo con excelencia, Rafael. Si antes llegaba a la hora que quería, hoy día no. Yo quiero ser como el Bezalel que está en el templo, que llega ahí a ese lugar a escuchar palabra. Por eso la gente se acostumbró a ser evangélico, pero nunca se les reveló la palabra. La palabra no es para cualquiera, Jackson, es para la gente que sabe dar la excelencia. Si tú no sabes dar excelencia, mejor no lo hagas. No estamos en una temporada de ser mediocre espiritualmente, estamos en una temporada de darle la excelencia al Padre Celestial, porque cuando el Padre te abre las puertas, no te da las migajas. Cuando el Padre te abre las puertas, no te da lo que le sobra. Cuando el Padre te abre las puertas, es porque dice, allá hay un hijo en Santiago de Chile que está doblando rodillas, que está clamando, que está ayunando. Alguien que diga amén y diga aleluya. Sigo. ¿Sabe lo que descubrí en la semana? Pregúnteme qué. Pregúnteme qué, pastor. Y empecé a estudiar sobre los panes y los peces. Mira cómo te voy a conectar todo esto. Y empecé a estudiar sobre el milagro de la multiplicación. ¿Usted la conoce? ¿Usted la conoce? Y dice el libro de Juan, hay algo que me llamó la atención. A pesar que la historia se repite en los 4 evangelios, el libro de Juan me llamó la atención. Pregúnteme qué le llamó la atención, pastor. Pregúnteme qué. Dice que cuando Jesús le pregunta a Felipe, Felipe le dice, ¿sabes qué, maestro? Esta gente tiene hambre, ¿qué les vamos a dar de comer? La gente ya está cansada. ¿Sabes lo que le dice Jesús a Felipe? Pregúnteme qué, pastor. ¿Por qué no les das tú de comer? Ahora mi pregunta, ¿acaso Jesús era torpe en lo que estaba preguntando? ¿Acaso Jesús no sabía que su condición no permitía que podían alimentar a 5,000 personas? Escúcheme esto, cada vez que el Padre Celestial te pregunta algo, no es para saber algo de ti, sino para que se te revele la respuesta que el Padre necesita darte. Hay tanta gente hoy día pidiéndole, Padre, respóndeme esta oración, Padre, respóndeme este clamor. Pero si usted entendiera que la respuesta ya el Padre te la dio en el principio y te dijo, ¿sabes qué, hijo amado? Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir, estés de alegría o estés de tristeza, porque la palabra no depende del clima, la palabra no depende del gobierno de turno, la palabra no depende del presidente de turno, la palabra no depende del país que llegue, la palabra depende del gobernador de gobernadores, del rey de reyes. Y alguien que diga amén y diga. Y Jesús le pregunta a Felipe, dale tú de comer. ¿Sabes lo que respondió Felipe? Pregúntame qué, pastor. Tenemos solamente 200 denarios. ¿Sabes lo que descubrí? Que un denario significaba un día laboral en ese tiempo. Si teníamos 200 denarios, significa que ¿cuántos días eran? 200 días de trabajo. ¿Sabes qué cuánto vale un día de trabajo de un maestro en Chile hoy día? 35,000 pesos, 45,000 pesos. Considerémoslo en la parte baja, 35,000 pesos. ¿Sabes con cuánto dinero Jesús se movilizaba? Con 7 millones de pesos. 200 días de trabajo. Esa era la caja que manejaban los discípulos. Por eso los judas siempre están pendientes de cuánta ofrenda llega en el altar. Aleluya. Esa gente nunca, escúcheme esto, va a poner una semilla, pero va a criticar tu cosecha. Esa gente nunca te va a entender a ti porque siembra, pero quiere tus beneficios. Déjeme decirle a 2 o 3 hoy día, cuando tú entiendas que tu provisión, tu respuesta viene de parte de Dios, sabes que las puertas no las abre el hombre, aunque el al frente te las cierre. Dios dijo sobre tu negocio, sobre tu casa, sobre tu trabajo, la gracia te va a acompañar. Alguien que dígame. ¿Sabe lo que más descubrí? Pregúnteme qué, pastor. De repente el libro de Juan dice que aparece un niño, y esto me voló la cabeza. Y el niño dijo, yo tengo aquí 2 peces y 5 panes.
Curioso que el libro de Mateo, Marcos, Lucas no lo relata, pero Juan sí relata de que había un niño. Aleluya, y esto me emocionó cuando lo descubrí. Pregúnteme por qué, pastor. Porque hay veces que tenemos niños delante de nosotros y no sabemos escuchar que esa multiplicación va a recaer sobre la gente correcta. Búscate un niño que venga con el oído conectado con alguien que diga menos y diga. Por eso de repente tus hijos te dicen: mamita, te vi profetizar lo que te está diciendo tu hijo. Mamita, ¿sabes qué? Me vi que estábamos en la casa adorando. Lo que están diciendo ellos, que viene una temporada de favor sobre tu casa. Viene alguien que diga menos y diga esta palabra. Viene una temporada de multiplicación. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra y esta irana. Aleluya. Alguien que reciba esta palabra. Cuando yo le veo llegar los domingos, digo: este es el momento donde tú tienes que derramarte, Espíritu Santo, donde tú tienes que hablar, que tu voz, alguien que diga amén, voy a escuchar la voz de Dios en este día. Y dice el niño: aquí están estos panes y estos peces. Dice que Jesús los tomó, los multiplicó y les dio de comer a la gente. Pregúnteme qué más pasó, pastor. Dice que sobraron tanta abundancia que llenaron 12 cestas después de alimentos. Aleluya. Y les dijo a sus discípulos: coman ustedes, sáciense. Porque cuando tú trabajas en el reino, la Biblia que yo tengo me dice que el obrero es digno de su salario. Por eso hay tanta gente que por más que los veas ir a la iglesia, nunca han entendido cuál es su identidad. Yo no ando peleando con el diablo que ya fue derrotado en la cruz. Yo le digo a la circunstancia: no tienes legalidad contra mi vida, porque soy hijo, tengo identidad y tengo un Padre en los cielos y en la tierra que no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. El mismo Felipe que le preguntó al maestro: ¿cómo lo vamos a hacer?, le pregunta más adelante: por favor, Jesús, muéstranos al Padre. Los Felipes siempre cuestionan, los Felipes siempre preguntan, los Felipes siempre están diciendo: ¿y cómo lo vamos a hacer? Otra vez están haciendo esto. Los Felipes no entienden que el maestro que está al lado es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que vengo a decirte: déjate de tener la mente de Felipe y conéctate con la mente del niño, porque el niño tenía 5 panes y 2 peces, pero fue necesario para que el negocio fructificara, fue necesario para que tu familia se restaurara, fue lo necesario para que tus hijos, alguien que diga amén, alguien que diga amén, alguien que diga amén. Aleluya. Dile a la persona que está al lado: sácate la mente de Felipe. Vamos, dile: sácate la mente de Felipe. Los Felipes siempre cuestionan. Alguien que entienda esta palabra, por favor. ¿Cómo lo vamos a hacer, Jackson? No tengo idea, pero mi Padre que está en los cielos y que está dentro de nosotros y que está contigo y que está en el país de allá, es el dueño de todas las cosas. Mi Padre es perfecto en multiplicar lo pequeño y convertirlo en abundancia. Es perfecto en tomar una red vacía y llenarla de peces. Es perfecto en bajar. Alguien que diga amén y diga aleluya. Por eso cuando Jesús cruzó y donde estaba el endemoniado de Gadara, ni siquiera Jesús abrió su boca y los demonios tuvieron que huir. Pregúnteme por qué, pastor. Porque cuando tú estás vestido de la unción, Jackson, hasta los brujos se tienen que huir, hasta los brujos tienen que callarse. Alguien que diga menos y diga: pastor, ¿y de dónde sacas tanta palabra? Lo que pasa es que cuando estamos buscando presencia, la gente se acostumbró: vamos a tener una vigilia de oración, y se metían 2-3 semanas en vigilia de oración y seguían siendo los mismos. Pregúntame por qué, pastor. Porque estaban cambiando su vestidura exterior, pero antes de limpiar la vestidura exterior, necesitas limpiar tu vestidura interior, porque la vestidura interior a lo mejor nadie la va a ver, pero es la que necesitas limpiar, es la que necesita sanar y es la que necesita ser restaurada. Alguien que diga hoy día conmigo: mi vestidura interior es la que voy a transformar. Me quedan 6 meses para que este año termine, pero en estos 6 meses yo voy a ver la respuesta de alguien que reciba esta palabra. Me quedan 6 meses, pero yo voy a ver la promesa del Padre, porque me estoy preocupando de limpiar mi vestidura que va por dentro. Aleluya. Los líderes, sáquense la mente de Felipe. Vamos, dile: sácate la mente de Felipe. Siento a Dios en este lugar. Aleluya.
Cuando Jesús le dice a Adán: ¿dónde estás? ¿Acaso Jehová no sabía dónde estaba Adán? Claro que sabía. Cuando Jehová te pregunta: Rafael, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso Dios no sabe lo que estás haciendo? Fanny, cuando el Padre te pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Acaso Dios no sabe lo que estás haciendo si Dios es omnipresente? Más adelante la Biblia relata y le pregunta a Caín por dónde está su hermano. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Jehová no sabía dónde estaba Abel? ¿Acaso Jehová no sabía dónde estaba aquel muchacho? Claro que sabía dónde estaba ese muchacho. A Elías le pregunta: ¿qué haces aquí en esta cueva? ¿Acaso Jehová no sabía dónde estaba Elías? Claro que sabía. Aleluya. Lo mismo le dice a Felipe: Felipe, ¿qué vas a hacer con esta gente que tiene hambre? Lo que Dios le quería enseñar a los hombres en todos estos pasajes bíblicos no era la respuesta que él tenía que dar, sino la respuesta que tenían que entender. Jehová, ¿por qué estoy pasando esto? Esa no es la pregunta que tú tienes que hacer. Jehová, gracias, porque aunque no entiendas, sé que tu voluntad es perfecta. Aunque parece que la puerta se cerró, sé que la puerta que viene será más grande que la que se cerró. Aunque alguien que diga amén hoy día. Cuando tú entiendas que la pregunta no viene hacia quién, sino de dónde proviene la respuesta, te darás cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas. Alguien que diga amén hoy día esta palabra. Aleluya. Gente con excelencia. Dígale a la persona que está al lado: gente con excelencia. Aleluya. Por eso Josué, ¿sabe por qué yo? Escúcheme esto. Quiero enseñarle algo. ¿Sabe por qué yo insistí tanto en la semana preguntando quién iba? Pregúnteme por qué. Porque yo le iba a dar la oportunidad para que predicara a esa persona. Y viene el Espíritu Santo y me dice: Felipe, aquí se cumple la palabra. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré si nadie les predica? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres tener la unción? Tienes que estar en el altar. Esto no es porque te digan mañana vas a predicar. Esto es porque estés preparado para la guerra. Esto es porque tienes que estar preparado, José, para cualquier tiempo. Es fácil que te diga el pastor: mañana, el otro domingo das la segunda bienvenida. Tienes una semana para prepararte. Pero cuando viene el diablo no te pregunta, el diablo te ataca. Y tú tienes que estar preparado para que cuando vengan los ataques del diablo, tu espíritu esté listo y preparado. Por eso la gente muchas veces duda de su llamado, porque no ha entendido que su llamado no depende de cuánto tiempo te avisen para predicar, sino depende de la búsqueda que tú tengas en el secreto. Porque cuando tú estás buscando en el secreto, tu arpa empieza a afinarse. Puede verse muy lindo. Yo doy gracias por la familia de Denny que están preparando esto. Pero tú me puedes preparar esto, pero si tu carácter sigue siendo el mismo, por más lindo que tú cantes la alabanza y no tienes el carácter, no sirve en la casa del Padre. Porque lo que tú tienes que hacerlo, tiene que nacer del corazón, no porque alguien te dijo que lo hiciera, sino porque dijo: yo tengo el corazón. Alguien que diga amén hoy día. Yo estaba ayer con los pastores y les predicaba. La gente se sorprendía por el don de ciencia. Josué me decía: papá, ¿cómo Dios puede usarlo de esa manera? Y yo le decía, y de repente nosotros estamos aquí todos los domingos, aleluya, y pensamos que es normal el tipo de predicación. Si usted quiere escuchar algo más pasivo, váyase a una iglesia bautista y allá le van a enseñar. Váyase a un asambleísta y lo van a meter a una escuela ahí todos los días. Vamos a pasar Adán 1, yo lo decía ayer, Adán 2, Adán 3 y Adán 4. Hoy día viene la quinta temporada, Adán 5, y te enseñas lo mismo. Pero si tú necesitas una palabra viva que te reconforte tu espíritu, que te haga sentir como árbol plantado, donde tu hoja no va a caer, tú dices: es allí donde necesito escuchar palabras de vida. Te lo vengo a enseñar de nuevo. Enférmate el lunes, enférmate el martes, discute el viernes, el miércoles, discute el jueves, sal de familia el viernes, ándate de paseo el sábado, pero el domingo tienes una cita con la presencia, y esa no se tranza, esa no se cambia, esa no se postera. Aleluya. Y estaba el hermano Josué, se lo dije al principio, orando, disculpa que te tome, hijo, por un hijo. Le decía: Padre, dame un hijo. Eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Adivina quién estaba orando por su hijo: el hermano Josué.
Era día de ayuno en la iglesia y el primero en ayunar, en avisar los martes de casa de invasión hogar, era el hermano Josué. Pero Jehová le da el hijo y pregúnteme qué pasó. Pastor, ya no puedo llegar porque mi hijo se porta mal en la iglesia y de verdad que me es conflicto. ¿Te puedo enseñar algo? El mejor lugar donde tú tienes que estar con tu familia no es el centro comercial. Es hermoso, es bonito. Tú te compras cosas, te compras relojes, te compras ropa y disfruta una tarde en familia. Pero eso es pasajero. Tanta gente preocupándose en lo natural cuando lo espiritual prevalece por la eternidad. Lo de afuera se termina, hijo. Discúlpeme la jovencita, los muchachos que son jóvenes, cuando ya vas creciendo, Josué, te empiezan a aparecer las primeras arrugas, te empiezan a aparecer las primeras manchas en la piel y tú dices, ¿cómo ha pasado el tiempo? Aleluya. Pero cuando tú estás en el altar, aparecen los Josué, aparecen los Caleb. Los teólogos dicen que tenían entre 70 y 90 años, pero los tipos corrían más rápido que los que tenían 15. Los tipos peleaban más que los que tenían 20 años. Los tipos sabían más que los que tenían 25 años. Porque cuando tienes la presencia y la unción de parte de Dios, no es la edad que se ve por fuera, sino es la identidad que tienes dentro de tu espíritu. Aleluya. Dígale, tienes que hacer un Bezalel a la persona que está al lado. Vamos, dile, tienes que hacer un Bezalel. Aleluya. Hay gente que tenga panes y peces aquí, porque el Padre va a empezar a multiplicar hoy día. Vamos, hijo, vamos. Lo voy a repetir de nuevo. Alguien tiene que entrar en esta revelación que hoy día yo he preparado. Aleluya. Hay alguien que venga con panes y peces en este día, porque va a ser un tiempo de multiplicación. Alguien que reciba esta palabra. Aleluya. Yo se lo enseñé en las conferencias. El criado de Eliseo. Aleluya. Escúcheme esto. Mira, yo me voy más atrás y pregúnteme qué más descubrió la semana, pastor. Pregúnteme qué más. Aleluya. Dice que estaba Elías y de repente Elías dice que oró para que no cayera la lluvia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Usted conoce la palabra. Y de repente viene el rey Acab y le dice, por favor, Elías, ¿puedes soltar una oración para que la lluvia caiga? ¿Cierto? Lo dice de esta manera. Y de repente Elías le dice, voy a mandar a mi criado a que suba a la montaña, a que vaya al monte y empiece a ver si viene la lluvia. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo? Y dice que el criado fue una vez, fue una segunda vez y una tercera vez. Pero hay algo que descubrí, pregúnteme qué, pastor. Que cada vez que el criado de Elías iba a mirar a ver si venía lluvia, Elías estaba haciendo algo. Pregúnteme qué estaba haciendo. Dice la palabra que Elías estaba con las rodillas dobladas, intercediendo delante de la presencia del Padre. Cada vez que el criado se iba y volvía, se encontraba con Elías que estaba orando. Aleluya. ¿Sabe por qué la gente hoy día no recibe la respuesta de parte de Dios? Pregúnteme por qué. Porque está entretenido en cualquier cosa, menos en doblar rodillas en la presencia. Tu milagro se llama rodillas, tu milagro se llama oración, tu respuesta se llama búsqueda. Alguien que diga menos y diga, tu milagro está a la distancia de tus rodillas. Elías le dijo, yo sé que tú estás orando, pero vengo a soltarte la primicia. Lo que había aparecido en el Facebook es que viene una nube del porte del tamaño de una mano. ¿Sabes lo que dijo Elías? Tú estás viendo la nube, pero yo estoy escuchando la lluvia. Tú estás mirando lo que un día dijo, pero ya alguien que diga menos y diga esta palabra. Vengo a decirle a la gente que tiene 5 panes y 2 peces que viene una temporada de multiplicación. Viene una temporada. Alguien que lo reciba, allá lo están recibiendo. Allá lo están recibiendo. Aleluya. Eso me gustó, José. Allá lo están recibiendo. Allá alguien que diga menos y diga. Aleluya. Dile a la persona que está al lado, abre tus ojos. Aleluya, abre tus ojos. Habrá un Aholiab aquí. La gente fundamental. Aleluya, necesito gente fundamental. Escúchame, yo sé que hoy día la iglesia está bastante repleta. Aleluya. Pero se lo digo con el amor del Padre Celestial. No necesitamos números, necesitamos gente que tenga identidad y camine que sean fundamentalistas en la casa del Padre. Que su visión nadie lo mueva. ¿Sabes cuánta gente me ha dicho, Ronald, pastores que están hablando de la iglesia? No me interesa, porque si lo que están diciendo no me está afectando, no tienes nada que decir. No tienes nada que decir. Porque mientras ellos hablan en contra de la iglesia, Nelson, nosotros seguimos avanzando, papito. Nosotros seguimos conquistando.
nosotros seguimos tomando. ¿O acaso tú crees que es natural, normal, Rodolfo, hijo, que el Padre Celestial te esté involucrando con gente? Porque tú ves una puerta y se abre otra puerta, y esa puerta que se abre se va a venir otra puerta. Por eso son zarandeados, sujei. Por eso son procesados. La gente de proceso sabe que la victoria es más grande que el proceso. Por eso no le tienen miedo a las circunstancias. Pero aquellos que no saben su identidad lloran en todos los desiertos, lloran en cualquier situación, lloran en cualquier proceso. David dijo: me voy a presentar por tus atrios con acción de gracia. Vengo a celebrar la victoria. Aún no la veo, pero sé que mis panes y mis peces se van a multiplicar. Sácate la mente de Felipe. Deja de cuestionar y de preguntar cómo Dios lo va a hacer, y empieza a tener la mente del niño, que a pesar que el niño no sabía ni razonaba lo que tenía, sabía que un tal Jesús podía multiplicar lo que había en alguien que diga amén y diga aleluya. Dile a la persona que está al lado: prepárate. Vamos, prepárate. Dios mío, Dios bendiga a la gente que está conectado. Siento que de verdad lo que Dios va a hacer en esta casa será poderoso. Aleluya. Esta gente que está en este lugar tiene que ser gente que camine empoderada. Así como usted ve a la mujer empoderada con el movimiento feminista, así empodérate con la presencia, sentido de pertenencia. Soy hijo de Dios. Antes andaba con el cigarro, antes andaba con la pistola, antes andaba con la droga, pero hoy día mi instrumento de guerra cambió. Ya no uso ni el alcohol, ya no uso ni la droga, ya no uso esto del mundo. Ahora uso la palabra, porque la palabra dice que es como espada de doble filo. Así como rompe para entrar, daña al salir. Porque al diablo no se le tiene compasión, al diablo se le toma. Alguien que diga amén y diga. Y a la persona que está al lado: déjate de preguntar. Vamos, dile, mantente enfocado. Dile: mi proceso me está empujando a mi destino. Vamos, dile: mi proceso me está empujando a mi destino. ¿Usted cree que José iba a llegar a la casa de Faraón porque se tomó el Uber desde Ecuador a la casa de Faraón? José tenía que pasar un proceso. Por eso cada vez que tú vives circunstancias difíciles, visualiza lo que Dios te dijo un día. Que no te importe lo que pasa a tu alrededor. ¿Sabes cuántas veces nosotros ni siquiera hemos tenido para echarle mantequilla al pan? ¿Sabes muchas veces pasamos procesos no de unas semanas, de meses, de años? Pero estuvimos confiando que un día Dios iba a responder, que Dios un día iba a abrir las puertas. Dime, pastor, ¿cuántas escobas necesitamos en el templo? Porque hay gente que se llama en Eliseo, que están limpiando el altar. Están los Bezalel que están preocupados del templo. Y si tú lo que estás haciendo es por un compromiso, quítate de en medio, que hay Bezalel que vienen atrás, que necesitan correr más fuerte de lo que... Quítate del medio. No estamos para detenernos. Josué, no estoy para retroceder con escuderos que no quieren servir en la casa del Padre. Estamos con una visión, con una asignación, pero Dios te va a responder. Y si Dios te abre la puerta, hijo, acuérdate del lugar donde Dios te habló. Acuérdate del altar que te restauró. Acuérdate del pastor que un día te dijo: hijo, no te vayas de casa, abraza a tu esposa, ámala, porque ahí te conviene estar. Esa gente necesitas al lado, gente que te conecte con el reino, no aquellos que te sacan de la casa. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Libro de Esther, capítulo 5, versículo 14. Entonces su mujer y todos sus amigos le dijeron: construye una horca de unos 22 metros de altura, y mañana por la mañana pídele al rey que cuelgue y le quite la vida a Mardoqueo. Así podrás ir al banquete del rey sin que nada te preocupe. Aleluya, se lo voy a leer de nuevo. Construye una horca, dile al rey que mate a Mardoqueo, para que así vayas tranquilo a la cena. Lo que esa gente no sabía, que ese tal Mardoqueo portaba algo que se llamaba unción. Diga conmigo: unción. Vamos, dígalo conmigo: unción. La unción te cubre, la unción te guarda y la unción te viste. Alguien que diga amén hoy día. Escúchame esto, dice que Él abrirá la puerta. El que golpea, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra, José? Que el que golpea
se le abre. ¿De dónde se abren las puertas? Si tú quieres entrar a la casa de Josué, si quieres entrar a la casa de Rafael, si Rafael no te abre la puerta, por más que tú quieras abrirla, no vas a poder entrar. El reino de los cielos funciona de la misma manera. La única manera en que tú entres a la dimensión mayor y la dimensión del reino es que alguien te habilite con esa palabra. Tanta gente que quiere aprender un oficio ministerial, quieren aprender a ser profeta, quieren aprender a ser pastor, quieren aprender a ser evangelista, quieren aprender a cantar, pero nadie quiere las llaves del reino. Por eso Pedro le dijo: a ti te voy a entregar las llaves del reino, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. A lo mejor Pedro era torpe, a lo mejor Pedro cortaba orejas, a lo mejor Pedro lo negó, pero el mismo Pedro que salió de la sinagoga cuando Jesús lo estaban arrestando fue el mismo que caminaba y los enfermos eran sanados. Alguien que diga: voy a tener la mentalidad de Pedro, una mentalidad que es violenta. Alguien que diga amén, alguien que diga amén. Vamos, 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 alguien que diga amén. No se me desconecte, no se me desconecte, no se me desconecte. Voy a tener esa mentalidad. Aleluya. ¿Acaso Pedro no sabía nadar? ¿Acaso Pedro no conocía el agua? El tipo había nacido en el mar. Pero aunque tú conozcas lo que tú haces, si es la voluntad de Dios, eso va a prosperar. Aunque tú seas el mejor médico, teólogo, mecánico e ingeniero, si es la voluntad de Dios, eso te va a resultar. Porque cuando tú caminas con la voluntad del Padre, caminas sobre las aguas. Vengo a decirle a 2 o 3 hoy día: habrá alguien con 5 panes y 2 peces, que viene temporada de multiplicación sobre esta casa. Habrá alguien con la mente, alguien que diga amén, alguien que diga amén. Aleluya, póngase de pie, por favor.